Hola amigos y profesores de la escuela Juan Rulfo, hoy les voy a platicar sobre lo que trato el porfiriato y sobre la Revolución de México. No sé de qué trato ni de lo que digo, así que les presento la historia. ¿Y yo qué? ¿Que no me vas a presentar, tarado? Ah, perdón, me olvidé de ti. Si quieres presentarte, maldito gato. Muérete. Hola, yo soy Tavo, me dicen gato y yo voy a ayudar al Chicles con su proyecto del video. Esperamos esto sea de su agrado XD. Bueno, como les dijo mi amigo gato, aquí empezamos. Era hace muchos años, empezaremos en 1879 cuando Luis Mier y Terán, gobernador de Veracruz, que tuvo que enfrentar a una rebelión que exigía el restablecimiento del Ergo de Tejada. Ante la difícil situación, el presidente Díaz le envió un telegrama en el que le ordenaba matarlos en caliente. Durante el Porfiriato hubo varias rebeliones indígenas de importancia que fueron enfrentadas con las armas. En Sonora, los indígenas yaquis y mayos se sublevaron en 1884 contra el levantamiento del Catastro. El ejército, encargado de apaciguar a los rebeldes, deportó a muchos indígenas prisioneros a Valle Nacional, un lugar de confinamiento y trabajos forzados en el estado de Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, donde fueron utilizados como esclavos en las haciendas de Enequén y Chicle. Y mató a los jefes yaquis Cajeme y Tateviate, y los enfrentamientos continuaron hasta 1929. Ahora con mi amigo gato continuará con lo siguiente. Ok, continuaré con esto. En Yucatán, Díaz logró vencer en 1901 a los indígenas mayas que se encontraban en pie de lucha desde 1847. En la Sierra Tarahumara, una rebelión contra las autoridades, inspirada por Teres Urrea, a quien se le atribuían curaciones y milagros, fue reprimida en 1901. Por lo que a movimientos obreros se refiere, las huelgas de 1906 en Canea, Sonora, y la de 1907 en Río Blanco, Veracruz, fueron los problemas más graves que enfrentó el régimen. En Canea, la huelga minera comenzó como respuesta a la desigualdad de los sueldos entre los trabajadores mexicanos y los estadounidenses. La huelga de Río Blanco fue un movimiento muy amplio que involucró a más de 7.000 obreros agrupados en el segundo gran círculo de obreros libres en Puebla y Veracruz. En ese lugar, el 7 de enero de 1907 se inició un tumulto durante el cual la tienda de Raya fue asaltada e incendiada. Chicles, continúa. Para 1908 el mandato presidencial ya había aumentado de 4 a 6 años y se había creado la vicepresidencia. Díaz controlaba la vida política de México, sin embargo, su larga edad permitía especular sobre la persona que debía sustituirlo cuando muriera. Dentro del mundo porfirista había gente con las capacidades suficientes para ejercer el mando. Entre ellos se mencionaban a Bernardo Reyes, ministro de Guerra, y a José Ives Limantor, ministro de Hacienda. Entre los años 1909 y 1910, fueron de intensa actividad electoral. El Partido Nacional Democrático logró cambio democrático, respetar a la Constitución, fomentar el sistema electoral, el respeto y la libertad, etc. Propuso como candidato Bernardo Reyes, quien decidió no participar porque no contaba con el apoyo de Porfirio Díaz. El partido antireeleccionista creado por Madero y apoyado por Filomeno Mata, José Vasconcelos, Luis Cabrera, Federico González Garza, entre otros, con el lema sufragio efectivo, no reeleccionista, propuso a Francisco I. Madero, a Caudalo Hacendado a Coahuila, como candidato presidencial, quien en 1910 publicó la sucesión presidencial. Díaz no estaba dispuesto a dejar el poder y veía en Madero un fuerte oponente, así que ordenó su detención el 6 de junio de 1910 argumentando que estaba incitando al pueblo a formar una rebelión. Y fue trasladado a San Luis Potosí. Madero, que se encontraba preso en San Luis Potosí, logró escapar y se dirigió a San Antonio, Texas, donde se reunió con varios correligionarios y juntos redactaron el Plan de San Luis, el cual manifestaba su voluntad de establecer la democracia en México y la necesidad de levantarse en armas para lograrlo. La revolución maderista se inició, conforme el Plan de San Luis, el 20 de noviembre de 1910. La toma de Ciudad Juárez por las tropas de Orozco de Villa marcó el triunfo de la Revolución de 1910, y el gobierno de Díaz tuvo que pactar con los revolucionarios el armisticio. El 21 de mayo de 1911 se llevaron a cabo los tratados de Ciudad Juárez.
El 25 de mayo, 6 meses después del inicio del levantamiento armado, Porfirio Díaz y Ramón Corral renunciaron a sus puestos y el 26 de mayo Díaz se exilió voluntariamente en Francia, en donde murió en 1915. De esta forma Madero regresó triunfante a la Ciudad de México. Ahora los dejo con mi amigo el gato. Está bien, sigamos. En octubre de 1911 Madero ganó las elecciones y tomó posesión el 16 de noviembre del mismo año, pero no cumplió las promesas del Plan de San Luis, de mejorar las condiciones laborales de los obreros y el reparto agrario, ya que trató de no perjudicar a empresarios y latifundistas. En otros ámbitos de la política social hubo avances muy claros. Se abrieron escuelas industriales, comedores escolares, museos, y se realizó el primer Congreso de Educación Primaria. Además se impuso una nueva política fiscal a las compañías petroleras y se fundó la Casa del Obrero Mundial. En diciembre de 1911, Bernardo Reyes, que había sido ministro de guerra del régimen porfirista, entró al país con la intención de quitar a Madero de la presidencia. 11 días después de iniciado su movimiento, fue capturado y puesto en prisión. En marzo de 1912, Pascual Orozco en Chihuahua también se rebeló contra el gobierno maderista y redactó el plan de la empacadora, en el que reclamaba mejoras para los trabajadores. Continúa mi amigo el Chicles. Yo voy a continuar la historia. Entre las más destacadas está la de los zapatistas en Morelos, que originalmente había apoyado a Madero, pero el gobierno interino de Francisco León de la Barra se dedicó a atacarlos, motivo por el cual perdieron la confianza en Madero. Cuando Madero envió a Victoriano Huerta para que controlara la situación, Zapata reaccionó proclamando el Plan de Ayala el 22 de noviembre de 1911, en donde se exigía la devolución de tierras a los campesinos que habían sido despojados, la formación de ejidos, la nacionalización de las tierras de los hacendados. Asimismo se desconocía al gobierno de Madero y se proponía a Pascual Orozco como líder del movimiento revolucionario. Este no sería el único problema que tenía que enfrentar el gobierno de Madero, quien, sin saberlo, había originado un nuevo movimiento armado encabezado por Victoriano Huerta, episodio conocido como la Decena Trágica, en el que Madero y Pino Suárez perderían la vida. Y ahora les paso a mi amigo gato porque él es feo, jajajaja, xd. Muérete maldito, te mataré cuando duermas. Ya cállate y sigue explicando la historia. Ya que, solo porque te estoy ayudando, ok, continuemos. El movimiento armado es complicado. Para entenderlo es necesario que tengas en cuenta que las diferencias entre los principales jefes revolucionarios no fueron solamente por cuestión de poder, sino también de interpretaciones sobre las necesidades regionales, bien, del país. El conflicto que pone fin al movimiento armado es el cristero. El resultado fue el aumento de la fortaleza del Estado. En la tarea de reconstrucción destacaron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, originarios del estado de Sonora. Las bases de la estabilidad que lograron fueron tan firmes que duraron, por lo menos hasta el fin de la hegemonía del PRI, como partido en el poder, es decir hasta el año 2000, casi un siglo. El proceso de reconstrucción termina con la presidencia de Lázaro Cárdenas, en la que el presidencialismo se acentúa. La fortaleza del Estado se consolida, por eso su larga vida, con elementos muy notorios en el cardenismo. Populismo, sindicalismo, agrarismo, nacionalismo. Ok Chicles te toca y muévelas que tengo prisa. Isa. Tú cállate porque me dijiste que me ibas a ayudar, así que no te quejes. Continuaré, estos se fueron consolidando pero separados entre sí. En Morelos, los campesinos despojados de sus tierras por las haciendas cañeras tomaron las armas en defensa de sus antiguas comunidades encabezada por Emiliano Zapata. Era un ejército informal, muy pobre, respetuoso de la iglesia y de la gente humilde. En el norte Francisco Villa reunió a rancheros en lo que se conoce como la División del Norte. Fue cuando Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes representaron un movimiento contrarrevolucionario, por ir en contra de la revolución, que quería volver al estado anterior antes del estallido social. Este acontecimiento en la historia de México se conoce como la Decena Trágica, desde el 9 hasta el 19 de febrero de 1913. Los rebeldes lograron sacar de la cárcel a Reyes y Díaz. Victoriano Huerta, en lugar de rechazar a los rebeldes, se alió con ellos y además difundió una serie de intrigas con el embajador Henry Lane Wilson para presionar a Madero a renunciar.
En la propia Embajada de Estados Unidos se firmó el llamado Pacto de la Embajada o también Pacto de la Ciudadela, por lo cual se desconoció a Madero y se designó Victoriano Huerta como presidente provisional. El presidente Madero fue aprehendido y asesinado el 22 de febrero de 1913, de camino a la penitenciaria del Distrito Federal. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, al enterarse de la muerte de Madero, decidió desconocer el gobierno huertista y alzarse en armas. El 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, donde proponía que los mexicanos se unieran para derrocar a Huerta y restablecer el orden constitucional en el país, por eso su ejército se llamó constitucionalista. Además de la División del Norte, formó un grupo de élite llamado Los Dorados, quienes lo acompañaron hasta el fin de sus días. En 1914, después de haber derrotado a Huerta, las facciones revolucionarias comenzaron a enfrentarse entre sí. El gobierno de Carranza tuvo que mudarse provisionalmente a Veracruz, y en 1915 se desarrolló los enfrentamientos más sangrientos de la Revolución Mexicana. En Veracruz, el gobierno carrancista promulgó el 6 de enero de 1915 una ley que pretendía dar solución al problema agrario nacional. El panorama cambió y Carranza regresó a la capital para convocar a un congreso que debía reformar la Constitución de 1857, ya que Carranza quería darle legalidad al movimiento. Órale gato, te doy chance que termines la historia, no más párate del sillón y deja de jugar Naruto jajajajaja xd aria. Déjame, ese juego es uno de mis favoritos tarado, así que no me molestes. Ok, creo que ya nos desviamos del tema XD, ok, terminemos esto ya. El triunfo carrancista significó la victoria del movimiento menos radical de la revolución, es decir, de aquel más identificado con un proyecto conservador de pocos cambios en materia social. La Constitución de 1917, por la aplicación de un gran número de reformas sociales, en el tiempo de su publicación, fue considerada una de las más progresistas a nivel mundial. Bueno, eso es todo, espero hayan disfrutado de mi video. Tu video, yo te ayude imbécil, dame crédito o te mataré mientras duermes. Soy malo XD, ok no, pero sí dame crédito. Bien, lo reconozco, eres bueno con la computadora. Bueno, esto fue todo de nuestra parte, espero que les haya gustado y ojalá que todos se mueran jajajajajaja, no es cierto, vivan felices. Gracias. Bueno, esto fue todo de nuestra parte, pasen buena mañana, adiós y suerte.